Hola amigos, hoy venimos con un nuevo video. Si eres fan de los Hot Wheels y alguna vez has querido cambiarles las llantas, pero no tienes taladro, este video te va a servir muchísimo. Hoy voy a mostrarte cómo cambiar llantas de plástico por llantas de goma usando un cautín, paso a paso y con herramientas sencillas. Este método lo uso porque no siempre tenemos todas las herramientas profesionales y aún así se pueden lograr resultados muy buenos. Así que si estás empezando en el mundo del custom, quédate hasta el final. Este es el Hot Wheels, es un Porsche Carreras, ya que soy amante de los Porsche, y hoy voy a cambiarle sus llantas. Como pueden ver, viene completamente original, sin ninguna modificación. Las llantas que trae son de plástico, que están bien, pero visualmente no se comparan con unas llantas de goma. Este tipo de cambio le da al coche un aspecto más realista y más tipo escala. Si eres nuevo en esto, no te preocupes. Este proceso no es complicado, solo requiere paciencia y mucho cuidado. Normalmente se usan taladros para abrir los remaches, pero hoy voy a hacerlo con cautín, que es una opción válida si no tienes taladro. Eso sí, recuerda que estamos trabajando con calor, así que hazlo siempre con cuidado. Y si eres menor de edad, hazlo con ayuda de una persona adulta. El cautín que voy a usar es este. Es una de las marcas Trooper y es de 60 watts. Tú puedes utilizar cualquier marca que ya tengas, eso no importa. Aquí tengo el cautín que ya está caliente, el Hot Wheels, y las llantas de goma que vamos a colocar. No necesitas una mesa profesional ni herramientas caras para empezar a personalizar. Con lo básico se puede lograr un muy buen resultado. Ahora vamos a empezar a abrir el coche. Aquí pueden ver los remaches que sostienen la base. Con el cautín, lo que hago es dejar que se calienten los remaches y realizar movimientos de un lado a otro. Eso es para que se despegue del plástico. No hay que apurarse en este paso. Si lo haces con calma, evitas dañar la base o la carrocería. Un error común es presionar demasiado el cautín, y eso puede deformar el plástico. Yo prefiero ir poco a poco, revisando constantemente. Recuerda no acercar demasiado el cautín a la pintura, porque el calor puede dañarla. Una vez que los remaches ya están listos, separamos con cuidado la base de la carrocería. Aquí ya podemos ver el interior del Hot Wheels. Este es un buen momento para observar cómo vienen colocados los ejes de fábrica. Ahora retiramos los ejes con las llantas originales. Estas llantas son las de plástico que trae de fábrica. Si comparas estas llantas con las de goma, la diferencia es enorme, sobre todo en el acabado. También puedes aprovechar este momento para limpiar un poco el interior. Ahora viene la parte más satisfactoria, colocar las llantas de goma. Aquí es muy importante revisar que el eje quede bien centrado. Siempre prueba que las llantas giren libremente antes de cerrar el coche. Si una llanta roza o no gira bien, hay que ajustarla en este momento. Este paso define si el resultado final va a quedar bien o no. Antes de cerrar el Hot Wheels, revisamos una vez más todo. Que los ejes estén bien colocados, que las llantas giren correctamente y que no haya nada fuera de lugar. Aquí es donde te ahorras errores. Ahora volvemos a colocar la base. Con el cautín sellamos nuevamente los remaches. Este paso también hay que hacerlo con calma para que el coche quede bien cerrado. Si lo haces despacio, el acabado queda mucho más limpio. Y así es como queda el resultado final. La verdad, a mí me gusta cómo quedó. Se ve bastante diferente, ¿no creen? La diferencia entre las llantas de plástico y las de goma es enorme. Este tipo de cambio transforma completamente el Hot Wheels. Déjame en los comentarios qué te parece el resultado. Si este video te sirvió, apóyame con un like. Suscríbete para más contenido de Hot Wheels personalizados. En próximos videos voy a traer más cambios, más tips unboxing e stories de Hot Wheels. Pues eso es todo, amigos. Hasta la próxima, coleccionistas.